ondo dakizuen bezala eta baita ere giroan sumatzen dugu, uda garaian sartzen ari gara, pixkanaka, eta udako kultura eta festa eskaintzak ere, pixkanaka ere azaldu ditu zeintzuk izango diren bere berrikuntzak, ezagutu ditugu, uda partean izango ditugun jaialdi handien irudi eta programazioak, izan jasaldia, 15 eta bar, baita ere hiriko beste hainbat eragilek programatu dituzten gauzak, gogoan dut duela astebete on ginen hemen dantzekin, boga festivala bestak beste, baina Donostiako aste nagusiare bada hiri honek udan zer daukan zita garrantzitsua, eta gaur aste nagusiari tokatzen zaio, eta zehazki aste nagusiak zuzeneko musikan egiten duen ekarpenari. Eta horregatik, gaur Sauesen izango dugun programazioaren berri emango dizuegu. Horixe delako, geure apustua zuzeneko musikari dagokionez. Saueseko plaza handiura, zuzeneko musikaz eta sortzailetaz betetzea. Orduan, zein izango da, Sauesen aurten izango dugun argazkia edo estiloa? Beti bezala, bertakoak bai, kanpokoak ere izango ditugu, klasikoak errepasatuko ditugu, baino tendentzia berrietara geure lehioak ere zabaldu ditugu. Hortxe daukazue, irudia eta lehenengo eguna Rigi gaua izango da. Morodo izango da, horren arduradun. Primera noche en la que vamos a viajar por el mundo del Rigi. En este caso, de la mano de Morodo. Urrengo egunean, erabaki dugu dantza egiteko aukera izango dugula, abuztuak 10, eta duela pare bat urte, noche ochentera abesti famatuarekin, dantzan jarri gintuen Biko izango dugu Sauesen. Hemos decidido que el siguiente día, el 10 de agosto, será un día para bailar, y lo haremos de la mano de Biko, que hace un par de años llenó todas las pistas de baile con su famosa canción. Urrengo eguna nostalgia gaua izango da, atzera egingo dugu, bidaia, eta hori OBKaren bitartez egingo dugu. Nos vamos a sumergir en el pasado, viajaremos a la nostalgia y lo haremos de la mano de OBK. Iraganera bai, baino baita ere etorkizunera salto egingo dugu, apustu berriak. J. Martina eta Dupla. Hauek euskal sortzaileak eta Sauesen entzungo ditugu. Nuevas apuestas, nueva creación, de la mano de artistas locales, J. Martina y Dupla. 13 de agosto se lo dedicaremos al rock, en este caso a Sexy Zebras. Rockaren gauari izango dugu, abuztuaren 13. Urrengo egunean, Ama Virginiaren bezperan gau handia izaten da guretzat, eta horregatik ere, indar handiz hazten ari den sortzaile izango du, tokikoa baita ere, bertakoa Janus Lester, konpainiarekin, lagunekin, bera izango dugu Sauesen el 14, víspera de la Virgen, Janus Lester amenizará, en este caso, la plaza, el entorno de Saués. Marlon estará con nosotros el 15 de agosto, y por último, por tercera vez, pero en este caso en solitario, porque ya había estado anteriormente Leire Martínez en la plaza de Saués junto a nosotros. En este caso, en aquellas 2 ocasiones lo hizo en grupo con La Oreja de Van Gogh, pero en este caso lo hará en solitario, presentando su nuevo trabajo. Esan bezala, 3. aldiz izango dugu Leire Martínez gurean, Saueseko esplanada horretan, aurreko 2 alditan taldean egin du, bere aurreko musika taldearekin, baina oraingo honetan, berak badakizue bakarlari gisa hasi dela lanean, sortzaile lanetan, eta aste nagusia berarekin itxiko dugu Sauesen. Ya hemos presentado la oferta musical, pero también es importante la imagen que presenta y que reflejará la Semana Grande del año 2025. Como bien sabéis, en distintas fechas simbólicas de la ciudad hemos empezado en intentar hacer una aportación también a la creación, a los ilustradores, ordenando también nuestra imagen. Lo hemos hecho en distintas fechas significativas, en Santo Tomás, el Día de la Tamborrada, en Caldereros, y también lo hemos hecho en la Semana Grande. Lo hicimos el año pasado, por ejemplo, con Lanzagorta, pero este año el responsable de este cartel, de esta gran ilustración, ha sido Miquel Antero, que, como decía, es un artista, un ilustrador, un creador 360, porque no solo a la ilustración él ya se explicará, pero es un creador que está presente en todas las disciplinas del arte. El agua, el salitre, la bahía como punto de encuentro que empapa toda la ciudad. Esa es la idea principal de este cartel, pero creo que la mejor aportación que podemos hacer es que el propio creador del cartel nos hable de la imagen. ¿Verdad, Miquel? Lo más importante de este concepto empezó desde empezar a mostrar a Festac, ¿no? a María Jesús, que está por ahí, y toda esa gente, pues una iconografía como muy clásica, gigantes, cabezudos, cosas que ya se habían trabajado mucho. Y dándole una segunda vuelta, llegué al concepto de que lo más importante de Semana Grande somos los donostiarras, todos nosotros, familias, generaciones, niños, hasta un perro hay por ahí.
Pero todos nos enmarcamos desde este salitre que comentaba John, desde la bahía, desde el mar, y me parecía muy bonito englobar, conceptualizar y hacer esos corchetes entre el mar y el cielo con esos fuegos artificiales que conmemoran nuestra Semana Grande, ¿no? Luego, eso conceptualmente. Gráficamente, todo se iba geometrizando para ir más al diseño que a la ilustración, y yo mismo me di cuenta mientras trabajaba la idea y convertía ese boceto en realidad, pues las influencias de artistas como Gustav Klimt, que trabajan esa geometría mezclando esa iconografía con esa ilustración, y luego intentar ser comedido en los colores para que sea un cartel que en la calle, lo que se dice en pared, se sienta bien, se entienda bien, y que dentro de esa complicación podamos pararnos un ratito para reconocer a Donosti y a los donostiarras.